¿Te gustó?
Y María. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional CIAP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de alta especialización que se titula Farmacoterapéutica aplicada en la podología. El día de hoy estamos comenzando con el módulo 1 que se titula Farmacología podológica vía sistémica. El ponente a cargo es el doctor Marco Antonio Hernández Díaz desde México. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados, a menos que el doctor solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Por favor, les repito, tienen que mantener sus micrófonos y videos apagados o se les va a retirar de la sala sin reclamo alguno. Buenas noches, podólogo Marco Antonio Hernández. Le doy pase a su ponencia. Muchísimas gracias, muy amable. Ok, muy buenas noches a todos los presentes. Tenemos un tema que es bastante complejo y largo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como es un tema bastante largo y complejo, como les menciono, si yo escucho por ahí alguna intervención, ruido, vicio y otras cosas, voy a continuar con la clase, no puedo detenerme para esperar a la situación o a que se corrija. Entonces, vamos adelante. Muchas gracias. Farmacología podológica vía sistémica. Para quienes son nuevos en estos asuntos, hay que hacer una aclaración. La farmacología como tal, la ciencia que estudia todas estas sustancias químicas, por lo regular, circunstancias de sustancias sintéticas, las cuales tienen una acción importante sobre el estado precedente de salud del paciente, las cuales sustancias pueden ser llamadas drogas. En este sentido, estamos hablando de la administración de estas sustancias con el orden farmacológico. La farmacología, entonces, es una ciencia muy amplia, muy abarcadora, la cual, pues, puede ser aplicada en todas las disciplinas a través del consenso científico que la define. Ahora, puede parecer que la farmacología en podología no es sistémica, ya que en algunos países el podólogo como tal únicamente prescribe o utiliza, en el caso de hacerlo así,
sustancias vía tópica. Sin embargo, hay otras situaciones en otros países en la cual ese profesional de la salud del pie puede prescribir los medicamentos que se van a utilizar a través de la vía sistémica de administración del paciente, los cuales, por lo regular, son cirujanos podólogos. Entonces, dicho esto, vamos allá. La importancia del tema. La legislación en la prescripción de los medicamentos es importante hacer notar que los medicamentos no son sustancias simples las cuales puedan administrarse solo porque sí, bajo ningún criterio, claro que no, son sustancias las cuales están altamente legisladas debido a que se definen como medicamentos. Entonces hay que considerar varios factores que se determinan en dicha condición. Es decir, la selección, la administración, la dispensación, prescripción y el uso del medicamento en el paciente individualizado. Entonces, todos estos múltiples factores deben considerarse la búsqueda racional del uso del medicamento, siendo ellos la prescripción. Ya tenemos muchas experiencias al respecto de la utilización de los antibióticos por largo tiempo en la medicina. En este sentido, hemos conocido los estragos posibles que han podido llevar una prescripción no racional, sobre todo de los antibióticos. Hoy día se sabe de algunos eventos adversos a largo plazo, como la cuestión de la crisis de la resistencia a los antibióticos por parte de muchas bacterias. Poco tiempo después se llegó al conocimiento de lo que hoy día se conoce como el uso racional de medicamentos. Los antibióticos fueron uno de los primeros fármacos y por ende fueron administrados a veces, vamos a decirlo, bajo un criterio equivocado, como si fueran nada más píldoras para el dolor de cabeza, lo cual llevó entonces al entendimiento, al error por parte de la ciencia médica, y fue necesario hacer cambios. Entonces ese es un ejemplo de que en farmacología, vamos a decir, no es que no esté nada escrito, sino que tiene que estar haciendo los ajustes constantes, sobre todo en la prescripción y el entendimiento de cada una de las sustancias. Sustancias que un día se utilizaron para algo, hoy día se están administrando en otro sentido. Eso es la farmacología de investigación, farmacología científica y demás. Entonces, la prescripción de medicamentos es actividad fundamental en el trabajo cotidiano de médicos como tal, y sin embargo, hay que olvidar que no hay elementos que también son terapéuticos, como la escucha, el acercamiento al paciente, el manejo como tal, el psicológico y otros asuntos. Ya que, por ejemplo, hay estudios clínicos importantes que nos dicen, por ejemplo, en el AINE básico, el paracetamol, ¿sí? Para el tratamiento del dolor de cabeza, la cefalea común, versus un placebo. Los estudios arrojaron que el placebo, una tableta de azúcar, tenía la misma efectividad en el control del dolor de cabeza que un fármaco como el paracetamol. Entonces aquí nos deja bien claro que muchas de las veces es la situación del manejo del propio profesional hacia el paciente, no nada más médico, sino por el propio podólogo en muchas situaciones. Ya hablamos, por ejemplo, del manejo en la cuestión de la anestesia por parte del podólogo en algunos pacientes, y cómo muchas de las veces la situación de la maniobra y el manejo para el paciente como tal, muchas de las veces ni siquiera nos lleva a la situación de la utilización de un fármaco anestésico, por ejemplo, y no estoy diciendo en todos los casos, sino en aquellos que evidentemente entra la parte del manejo del profesional. Entonces, la prescripción de un medicamento es un acto de responsabilidad que compromete no solamente al médico, sino a varios prescriptores profesionales dentro del ramo de la salud, los cuales han ido siendo legislados poco a poco en las diferentes situaciones para el ejercicio, sobre todo en América. Entonces hay que revisar, pues, la información al respecto. Toda la prescripción razonada se define a través del diagnóstico, planteamiento, el objetivo terapéutico y la discriminación adecuada para cada caso en común. Un ejemplo bien claro lo tenemos en las situaciones, por ejemplo,
del resfriado. El resfriado común es una de las situaciones en el que más se hace la automedicación sin la intervención del profesional. Y a veces nos encontramos en situaciones donde el resfriado de índole viral se utilizan algunos antibióticos para la naturaleza bacteriana, lo cual es absurdo. Entonces ahí tenemos una situación en la que no hubo intervención y desde luego se está incurriendo en un sentido que está vacío. No pudiéramos imaginar el caso contrario, donde el profesional de la salud diera un medicamento, el cual ni siquiera se necesita como tal, lo cual sería inapropiado, llevaría al paciente a riesgos innecesarios y otras cosas, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que entender. La Organización Mundial de la Salud y las malas prácticas nos dice al respecto en la materia de la prescripción. Cuando nosotros hacemos una búsqueda básica de qué es lo que se está haciendo en el mundo a través de la prescripción de medicamentos, nos llevamos una sorpresa. Algunos han resultados que han provocado tratamientos ineficaces, peligrosos, los cuales han llevado a complicación de algunas otras enfermedades y daño a los pacientes. Eso queda claro. Cuando hacemos el análisis exhaustivo en Internet, nos damos cuenta que, por ejemplo, los Estados Unidos 250,000 muertes al año por pacientes que recibieron una prescripción médica, como lo oyes, tantos pacientes al año mueren en los Estados Unidos a pesar de recibir una prescripción médica adecuada. Imagínense cuando no es así, terrible, ¿no es cierto? Entonces son situaciones en las que muchas de las veces hay ocultamiento, no se habla, no se dice directamente, pero esta es la realidad. A pesar de la medicina, de los avances, de tal cantidad de fármacos, la gente sigue muriendo por la actividad médica. Entonces, mientras que el cáncer, las enfermedades metabólicas, infecciones y otras matan pacientes, la realidad es que la actividad médica también lo está haciendo. La prescripción adecuada de medicamentos es posible si el profesional con amplios conocimientos hace su trabajo, tiene destreza necesaria para tal, para minimizar los impactos. Y decimos minimizar porque aún con todo hay que entender que no hay un solo medicamento bueno, no hay medicamentos benévolos. Todos son sustancias químicas altamente complejas, las cuales en ciertas circunstancias pueden provocar verdaderos daños. Entonces, entendiendo esto, hay que conocer que el hecho de elegir el medicamento como tal, la dosificación, la vía y la indicación es de verdadera responsabilidad por parte de quien se forma en salud. Pero, ¿cómo está la legislación? Bueno, llegamos a prácticamente toda América. Únicamente decidí mencionar aquí, cada país tiene sus normativas al respecto de los profesionales que pueden prescribir medicamentos. Por ejemplo, en México me parece que es el único país que reconoció al homeópata como un prescriptor y verdadero profesional dentro del ramo de la salud hace apenas algunos años. Hace apenas algunos años, el homeópata incluso era considerado, si acaso, por algunos como si fuera un curandero. Hoy día, el homeópata en México puede prescribir los medicamentos que No sé están cómo dentro del pagar cuadro el básico VPN. de salud, que está dirigido por el gobierno federal. Entonces, dense una idea de los cambios que pueden llegar a existir. En Perú, el podólogo, al diagnosticar las enfermedades de los pies, ordena tratamientos para cada patología y según los tratamientos farmacológicos en el artículo 77.1, ¿sí?, de la ley de garantías del uso de racional de fármacos, se nos dice que puede prescribirlos junto con el médico y el odontólogo. Entonces, ahí está el efecto de la ley en cuanto a la prescripción de medicamentos en podología. Perú, ese es un ejemplo.
Entonces, hay una guía importante para la situación de la medicación. Cada uno de los podólogos debe de conocer dichas guías y poder entenderlas. Vamos allá, hemos tomado una guía por el Real Decreto Legislativo 24 de julio del 2015, aunque tenemos una guía farmacológica más actualizada para el 2020, la cual es esta. Y a continuación vamos a ir viéndola, ¿sí? Aquí tenemos guía de prescripción sistémica para podología específicamente. Iniciamos antiulcerosos. La úlcera péptica gastroduodenal es muy común. Hoy día se sabe que la Helicobacter pylori es un factor importante en la aparición de lesiones, sí, a nivel del tubo digestivo, péptico y gástrico, compatible con lo que se conoce como una úlcera benigna. Incluso se dio un premio Nobel. Hoy día entonces no podemos atribuir la úlcera y la aparición como tal a otros factores independientes, sino especialmente a esta bacteria. Aún con todo, sabemos que hay apariciones de algunas lesiones a nivel gástrico compatibles con lesiones provocadas por los AINES. Los desinflamatorios esteroideos, no esteroideos, AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Esa es la realidad de los Estados Unidos, sobre todo es el país donde más AINES consume, ¿sí? Y que en teoría hay muchísima automedicación. México es otro de los países. México no es nada más el primer consumidor de refresco de cola, sino que también en situaciones de autoprescripción, sobre todo en los AINES. Así es, lo cual lleva a un alto riesgo de lesión en el estómago, en el tubo digestivo. Los únicos fármacos que han demostrado ser eficaces en la prevención de esta gastrolesibilidad por los AINES son misoprostol, omeprazol y otros congéneres, ranitidina y famotidina. Bien, no vamos a mencionar de una forma exhaustiva todos estos fármacos porque son demasiados, únicamente vamos a mencionarlos de paso y si quieres conocer los detalles hay que adquirir este documento con tu representante Galenos. Entonces, los pacientes con situación de riesgo gastrolesivo deberían de recibir algún protector de estos, ¿sí? Aunque no se queje del dolor ni síntomas dispépsicos, entre cuáles pacientes pueden prescribirse estos antiulcerosos. Bien, cuando ya se tienen antecedentes previas de dispepsia y gastritis. A pesar de que modifiquen su dieta y lleven a lo que se considera dieta balanceada, aún ahí hay que prescribir úlceras gástricas duodenal presentes, situación del ardor y reflujo esofágico, enfermedad de Crohn, hemorragia gástrica, perforación conocida, pacientes mayores de 65 años, en el tratamiento por anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios o corticoides sistémicos son candidatos. Aquellos con enfermedades crónicas polimedicadas, esos pacientes que tienen 10 pastillas y se las tienen que tomar prácticamente todos los días, son unos de estos. Aquellos que por su prescripción están constantemente con AINES. Algunos de verdadero riesgo, como el ketorolaco trometramina, que puede provocar en efecto sangrado del tubo digestivo, y ese es importante. Y la prescripción de indometacina sistémica específicamente. Entonces tenemos algunos en el cuadro comparativo: omeprazol, ranitidina, pantoprazol y famotidina. Dosis única de cada uno de estos por día, ¿sí? Que va en el omeprazol de 20 a 40 miligramos, ranitidina 300 miligramos al día, pantoprazol de 20 a 40 miligramos por día y famotidina 40 miligramos por día. Notemos entonces, es importante
hacer notar que hay que ajustarse en cada uno de estos antiulcerosos a la dosis, porque como vamos a ver, también hay situaciones de riesgo. Antiulcerosos antagonistas receptores de la bomba de hidrógeno o de protones de hidrógeno a acción antihistamínico 2, acción farmacológica. Famotidina, antagonista de histaminérgico de la histamina 2, actúa antagonizando específicamente de forma competitiva y reversible los receptores de histamina H2, lo cual va a ayudar a un proceso desinflamatorio importante del tubo. Entonces, estos receptores, al ser estimulados, activan la bomba de protones. Por tanto, la secreción ácido gástrica como tal no se da y entonces disminuye la producción. La famotidina presenta potencia 40 o 60 veces mayor que la cimetidina y de 4 a 5 veces mayor que la ranitidina. Esta es la razón por la que la famotidina como tal hoy día es una de las que más se prescribe. Las indicaciones, ya vimos prevención de la lesión del tubo gástrico, sobre todo por la utilización de AINES. Ya vimos la posología, 20 miligramos, en teoría cada 24 y bajo cierta situación cada 12 horas. Si es así, hay que dividir la dosis. Contraindicaciones, obvio, alergias como tal o a cualquier antihistamínico de la H2, interacciones de la famotidina como tal, necesitan más descritas en la biografía itraconazol. Así es, la prescripción del itraconazol con la famotidina no se recomienda, ni con ciclosporina ni con el probenecid. La posibilidad de que la famotidina aumente casi el doble en la administración del probenecid es de alto riesgo, entonces puede haber una sobremedicación. ¿Sí? Tal y cual. Ranitidina tiene la misma acción anti-antagonista histaminérgico de la H2, una potencia que va de 4 a 12 veces mayor que la cimetidina, ¿sí? Y bien, perdón, continuamos aquí. Sí, las indicaciones exactamente, tratamiento profiláctico de las úlceras gastroduodenales, evitar la erosión ulcerativa, pues protección por los AINES como tal, prevención de reacciones gastrolesivas en la presencia crónica de gastritis, dispepsias, dolor epigástrico y sobre todo en pacientes pautados con clopidogrel, protector gástrico. Otras indicaciones, situación de hiperacidez gástrica, enfermedades del reflujo o las úlceras por estrés, ranitidina. Entonces, en esas situaciones del ardor nocturno, donde el paciente cuando se despierta refiere que hay ronquera, etcétera, muchas de las veces el médico prescribe la ranitidina, puesto que en esas situaciones se habla del flujo retrógrado gastroesofágico. 150 miligramos cada 12 horas o los 300 por 24. Entonces notemos, en niños como tal, 2 a 4 miligramos por kilogramo cada 12 horas. No debe de llegarse más allá de la dosis de los 300 miligramos. Cuidado, no se recomienda en embarazo según la FDA y mucho cuidado en la insuficiencia hepática, porque será necesario hacer el ajuste. Contraindicaciones, no puede ser concomitante en el ácido acetilsalicílico ni con el alcohol, beber alcohol, el itraconazol, furosemida, el tabaco, la teofilina y la vitamina B12 en la administración vía oral. Son las precauciones de la ranitidina. Hay otros antiulcerosos inhibidores de la bomba de protones, acción farmacológica, el omeprazol. Sí, el omeprazol, el que más comercialmente se vende, incluso en algunos países ni siquiera requiere de receta médica para poderlo obtener. Es un inhibidor específico de la bomba de protones ATPasa, ¿sí?
de la célula parietal gástrica. Tiene una acción muy parecida a los anteriores y puede reducir la producción del ácido clorhídrico inducido por la acetilcolina, como la gastrina, histamina de los AINES. La única forma que tiene la célula parietal de recuperar su actividad secretora en la síntesis nuevas de moléculas de la bomba, lo que supone un gran periodo de tiempo. La duración de los efectos del omeprazol es de 4 a 6 horas y puede prolongarse hasta 72, lo cual reduce el consumo. El omeprazol, entonces, es un fármaco activo en el medio ácido. Sí, necesita el medio ácido para activarse, se absorbe en el intestino delgado y alcanza bien disponibilidad hasta de un 40 o 50% en poco tiempo. En adultos, 40 miligramos cada 24, o la dosis siguiente pueden ser 20 miligramos por la mañana y otro en la tarde. La insuficiencia hepática, hay que reducir la dosis a la mitad en cuanto nos dicen respecto de la insuficiencia renal, dicen no es necesario el ajuste. No se ha evaluado el uso en niños, así es que no se recomienda el omeprazol aquí en el uso pediátrico. Y como es de categoría C, no se recomienda su uso en el embarazo. Contraindicaciones prácticamente los mismos que los anteriores, a razón de anticoagulantes orales. El anticonceptivo de emergencia reduce las concentraciones del anticonceptivo de emergencia. Antiepilépticos, puede aumentar los niveles plasmáticos de estos, como la carbamida y la fenitoína. Puede aumentar la concentración de la ciclosporina, un bactericida, así es que tener cuidado con esto. Bien, pantoprazol. El pantoprazol es otra alternativa, inhibición de la ATPase de la misma fuente, en formación de los puentes disulfuros. La única forma que tiene la célula parietal de recuperar su actividad secretora entre la síntesis de nuevas moléculas de la bomba, lo que supone gran periodo de tiempo, entonces tiene una acción prolongada. La biodisponibilidad en dosis oral, 77% aproximadamente las primeras horas. Los alimentos pueden retrasar la absorción 2 horas más en la presencia del pantoprazol. De ahí que se prefiera que se entre alimentos, se metabolice en el hígado. La eliminación renal es a través de un 71% a través de la vía renal. En los mismos tratamientos, prevención, profilácticos de las úlceras duodenales, úlcera gástrica benigna, erosión ante la presencia de la administración de los AINES como tal. Hay algunas otras indicaciones. Tratamiento de plano, el tratamiento agudo de los síntomas por la úlcera gástrica benigna, duodenal, y presencia de algunas erosiones moderadas en presencia del reflujo gastroesofágico. Pantoprazol, tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. El pantoprazol, entonces, es el único fármaco el cual puede ser prescrito, por ejemplo, después de las grandes comilonas, y cuando en efecto se sabe que hay presencia de la bacteria que mencionábamos al principio. La dosis, 40 miligramos cada 24. Las interacciones, nuevamente, antifúngicos, itraconazol, anticoagulante, anticonceptivo. La administración concomitante, ya que reduce a casi nada la absorción de la vitamina B12 como tal. La digoxina, aumento de la absorción hasta en un 30%, y metrotexato, dosis altas en ambos, hay una posible toxicidad, entonces mucho cuidado. Hay bastantes reacciones adversas gastrointestinales, curiosamente, las cuales, si bien no va a producir un daño importante en el tubo, sí puede producir diarrea, dolor abdominal, estreñimiento y flatulencia. En situaciones rara vez puede aparecer en la situación cardiovascular, arritmia cardíaca, hipotensión,
edema maleolar y tromboflebitis. Por lo tanto, el pantoprazol no puede administrarse en pacientes con importante problema vascular periférico. Sí, la enfermedad tromboembolítica venosa es una entidad obstructiva importante con múltiples factores. Por lo tanto, el podólogo que prescribe vía sistémica debe de conocer entonces esta contraindicación del pantoprazol. Sangre y órganos hematopoyéticos, antitrombóticos. Esta enfermedad que habíamos mencionado, la enfermedad enfermedad trombótica venosa de entidad altamente compleja. El objetivo es la profilaxis para evitar situaciones que más adelante ayuden a complicar el caso, sobre todo a nivel pierna, aparición de verdaderos taponeamientos, la aparición de úlceras y otras situaciones importantes adquiridas en las extremidades debido a la presencia de esta enfermedad. Hay algunos factores aquí en cuanto a la coagulación, ¿sí? Y por lo tanto es importante la administración de inhibidores de la coagulación. Aquí tenemos el cuadro comparativo. Anticoagulantes orales. Los anticoagulantes orales son antagonistas de la vitamina K. Actúa impidiendo la activación de los factores K dependientes de la coagulación, de las proteínas C y S, altamente eficaces en la prevención de la enfermedad trombótica venosa, de gran viabilidad en casos individuales de un efecto de alto riesgo en la interacción medicamentosa. La dosificación ha de tenerse en la supervisión individualizada. Los inhibidores directos de la antitrombina del factor XA. Los fármacos antitrombóticos sistémicos actúan, pues, inhibiendo selectivamente dicho factor, y el factor 2A, y no interfieren con el factor 4 plaquetario, motivo por el cual resulta muy improbable que puedan producir trombocitopenia inducida por la heparina, que es uno de los fármacos administrados aquí. La utilización de los antitrombóticos, entonces en podología, no cabe duda que el uso de fármacos antitrombóticos va encaminado a la prevención de la trombosis como tal. Se han analizado múltiples fármacos en el valor en la utilización dentro de la podología, sobre todo en las situaciones que van enfocadas a algunos factores osteoarticulares o posteriores a la cirugía. De acuerdo con sus indicaciones se sugiere la intervención quirúrgica, por ejemplo, en podología, de tratamiento de esta naturaleza, la enfermedad trombótica venosa en la situación, por ejemplo, cirugía osteoarticular con osteocentesis, osteoarticularse sin osteocentesis, cirugías de neuromas, por ejemplo, ¿sí? De algunos tumores relacionados profundos y que se considere en una situación idiosincrática. Esos pacientes que ya tienen un importante antecedente de problema venoso. Ya de por sí en estos pacientes que han recibido esta clase de cirugía deben de recibir estos antitrombóticos. ¿Sí? La lista anterior, ese es uno de los elegidos para la prescripción de sistémica de los antitrombóticos. Ahora, antifúngicos, sí, dermatológicos sistémicos, tenemos la terbinafina, los antifúngicos. Terbinafina es uno de los más administrados del grupo de las alinaminas, acción antifungicida importante. Inhibe la enzima escualeno epoxidasa de la membrana fúngica, alterando la permeabilidad, bloqueando la síntesis de los ergosteroles. Es especialmente activa frente a los hongos dermatofitos. A diferencia de la tópica, la terbinafina oral no es eficaz en infecciones unguiales causadas por levaduras. Entonces, la cuestión de la terbinafina vía sistémica es únicamente en aquellas, en los dermatofitos y los no levaduriformes.
puede la acción farmacocinética se acumula importantemente en la epidermis, la piel y el pelo en algunas cuantas horas. Esta es la situación por la que la terbinafina vía sistémica es importante en las enfermedades fúngicas, tanto superficiales y de la piel, porque va directamente y se acumula en estos tejidos diana. Se difunde entonces rápidamente a través de la piel, la epidermis, en concentraciones del estrato córneo. De ahí que la terbinafina, como tal, sea la de elección en onicomicosis por dermatofitos únicamente, y algunas dermatofitosis del pie, como el pie de atleta, plantar en cualquiera de sus situaciones clínicas. Pacientes inmunodeprimidos, diabéticos con problemas vasculares periféricos que presentan riesgo de infección difícil control. Entonces, aquellos pacientes, por ejemplo, diabéticos no controlados, las cuales en teoría se ve riesgo, está indicada la terbinafina. Antifúngicos dermatológicos sistémicos. Entonces, tenemos en adultos tratamiento oral de la terbinafina, 250 miligramos una vez al día. En ancianos, idéntica dosis. Si es que no hay disfunción renal, si esa existe, hay que ajustarla más o menos a la mitad. La experiencia es muy limitada en niños, no se recomienda el uso de la terbinafina desde el punto podológico para los menores de edad, ni la insuficiencia hepática, ni la insuficiencia renal, aunque la insuficiencia renal como tal se reduce a la mitad cada 24 horas. La duración del tratamiento, 250 miligramos cada 24, un comprimido durante 3 meses. La tinea pedi resistente a tratamientos tópicos, 250 miligramos cada 24 horas durante 7 a 15 días. Por lo regular, los llamados pulsos aquí son una dosis cada 24 horas de 250 miligramos cada 24 horas. Por 2 semanas se descansa una y se repiten otras 2 semanas como tal hasta completar aproximadamente 3 meses. Eso es la llamada impulsos y ha tenido buenos resultados. Contraindicaciones, no con los antihistamínicos ni conceptivos orales, antiepilépticos, benzodiazepinas y las ciclosporinas concomitante con estos antibióticos importantes bacterianos, ni antidepresivos tricíclicos, anticoagulantes, rifampicina, antidepresivos, ISR como la fluoxetina y los beta bloqueantes como propanolol y atenolol. ¿Sí? Reacciones adversas, puede haber situaciones entre el 10% en algunos pacientes en el sistema nervioso, aparición de trastornos del gusto, pérdida del carácter de sensibilidad del gusto, cefaleas y que muchas de las veces dura semanas en recuperarse. Situaciones gastrointestinales importantes como pérdida del apetito, dispepsia, náuseas, dolor abdominal leve, diarrea y plenitud gástrica como tal. Itraconazol, antifúngico con acción fungistático del grupo de los triazoles, inhibe la síntesis de las ergosteroles. También se presenta un amplio espectro que incluye dermatofitos de aquí, a diferencia de la anterior terbinafina. Aquí sí está indicado el itraconazol en la cándida. También efectivo frente a hongos causantes de micosis profundas como aspargilo, histoplasma y otros. De ahí que el itraconazol ha tenido mucho más éxito en situaciones de diferente naturaleza de enfermedades fúngicas de la piel. La biodisponibilidad vía oral llega al 100% cuando es administrada con los alimentos preferentemente grasos, ¿sí? Las indicaciones, pie de atleta, dermatosis aún con cándida, dermatosis con cándida,
por su virulencia al tratamiento tópico, que muchas de las veces la cándida no resulta que no se recupera, onicomicosis con presencia de cándida, candidiasis agudas que no responden al tratamiento tópico como tal, ¿sí? De ahí el itraconazol entonces ha resultado ser muy eficaz al respecto. Posología 100 miligramos, las nuevas tecnologías, y 200 miligramos convencional, cápsulas 24 horas. Cada 24 horas, tratamiento pulsátil 10 miligramos o 200 miligramos cada 12 horas únicamente por 7 días durante 3 meses, ¿sí? Una semana sí y otra semana no, por ejemplo. Tinea pedis plantar, 100 miligramos o formulación convencional de 200 miligramos cada 12 horas durante 7 días, ¿sí? Y se descansa una y se completan los 30 días aproximadamente. Bien. Contraindicaciones, hipersensibilidad conocida al itraconazol, no utilizar en pacientes con insuficiencia hepática grave ni embarazadas. No se administra con fármacos hipolipemiantes, ¿verdad? Para bajar los colesteroles sobre todos. Interacciones, bien. Anticoagulantes, antibióticos macrólidos, antibióticos vía oral, se sabe que puede tener una interacción importante, antiepilépticos, antiulcerosos como la cimetidina, ranitidina y famotidina, benzodiazepinas, ciclosporina y la digoxina como tal, ¿sí? Bien, hay algunas reacciones adversas importantes, 15%, porcentaje, llegando a alcanzar en algunas situaciones porcentajes de entre 1.3 y a veces 15%, náuseas, dolor abdominal, dispepsia, ¿sí? En menor número, anorexia, diarrea y estreñimiento, dolor de cabeza, situaciones hepatobiliares, hepatitis aguda e ictericia, aunque ha llegado a ser en mínima proporción y muchas de las veces no llega ni siquiera al 1%, pero son situaciones que se han registrado. Antiinfecciosos, los antiinfecciosos sistémicos importantes en podología, la utilización de los antibióticos para el tratamiento de cuadros infecciosos constituye los mayores éxitos terapéuticos de todos los tiempos. Los antibióticos entonces han salvado muchas vidas. Ahora bien, el uso racional de los antibióticos por el sobreconsumo cuantitativo y cualitativo ha transformado los potenciales beneficios en graves perjuicios. Sí, hoy día se sabe que la humanidad se enfrenta en un futuro a crisis de resistencia bacteriana, entre otros, de ahí que se están estudiando la utilización de nuevos tratamientos y de nuevas moléculas como tal. Aún con todo, la administración de los antibióticos no se ha detenido y se aboga por ajuste en la administración a través de lo que se conoce como el uso racional del antibióticos. Desde entonces, la investigación ha avanzado a nuevas moléculas y algunos fármacos ya han desaparecido y se han desarrollado algunos otros como nuevas terapéuticas. Entonces, se trata pues del antibiótico de una acción eminentemente etiológica, ya que va directamente al tipo de microorganismo que está afectando el tejido. Entonces, de manera paralela y espectacular, el progreso de la disponibilidad del espectro de antibióticos se manifiesta en un problema de resistencia bacteriana. De ahí que con el tiempo ha sido necesario ahondar en la investigación de nuevos fármacos. Pero a pesar de las posibles discrepancias, consideramos que está justificado el uso de los antibióticos en cualquiera de las situaciones supuestas en podología, como presencia de osteomielitis, artritis séptica aguda, infecciones dérmicas del tejido blando no controlados vía tópica, abscesos con celulitis diseminada, pacientes con lesiones dérmicas que presentan malestar general, intervenciones quirúrgicas específicas, ¿sí?
no importa la dicha intervención, así sea una matricectomía como tal, está indicado. Intervenciones quirúrgicas en enfermos con ciertas patologías base como trasplantados, inmunodeprimidos y con situaciones de valvulopatías. Sin importar aquí, se tiene que prescribir la situación de los antibióticos. Tenemos algunos cuadros comparativos y presentes aquí de los análisis de las antiinfecciosos y sus usos en podología. Cicloxacilina del grupo de las penicilinas, 500 miligramos cada 6 horas. Tratamiento de elección en la mayoría de las infecciones del tejido blando, sobre todo en situación estafilocóxico u óseo del tejido blando y óseo, ya que es uno de los más frecuentes en osteomielitis. Fracasos por posibles flora mixta de infección en los diabéticos. Amoxicilina, el ácido clavulánico, ¿sí? 500 a 875 miligramos cada 28 horas o de 30 a 60 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. En la misma situación en presencia de las mismas bacterias, sobre todo en úlceras quirúrgicas infectadas no controladas y tratamiento tópico junto con el sistémico, sobre todo en la presencia del pie diabético, entre otros. Clindamicina, 300 a 450 miligramos cada 12 horas aproximadamente, entre 8 y 12. Es útil en infecciones diabéticas no colonizadas por pseudomonas, sobre todo en la presencia de pseudomonas en el pie diabético. De ahí que la clindamicina prácticamente sea de primera línea ante la situación del tratamiento del pie diabético. Acitromicina del grupo macrólido, 500 miligramos cada 24 horas. En afecciones de tejidos blandos en pacientes alérgicos a las penicilinas. Ciprofloxacino, fluoquinolonas del grupo de las fluoquinolonas, 500 a 700 miligramos cada 12 horas. Contraindicado en tratamiento de elección en osteomielitis e infecciones graves por quemaduras, entre otros. Bien, y algunos antiinfecciosos en podología diferentes tenemos el metronidazol y la furoxamida. 30 miligramos por kilogramo de peso de plano, 500 miligramos cada 8 horas. La cefuroxamida, cefuroxima, 500 miligramos cada 12 horas. Antibiótico de segunda elección en el tratamiento de las infecciones óseas y cutáneas de tejido blando. Por lo tanto, la cefuroxima es uno de los elexos también en primera línea para el pie diabético. Uno que es largamente utilizado si es vía tópica, ahora también vía sistémica, el ácido fusídico. 500 miligramos cada 12 horas en concomitancia con vía oral para el tratamiento de las infecciones cutáneas óseas producidas por el estafilococo resistente a otros antibióticos. De ahí que también el ácido fusídico vía oral en concomitancia con el tópico sea de elección para el pie diabético. Levofloxacino, 500 miligramos, ¿sí? Contraindicado en tratamientos de infecciones de la flora gram negativa, incluidos las pseudomonas. Cefazolina, hasta 0.5 gramo intramuscular o intravenoso profiláctico ante la presencia de antiestafilocóxica quirúrgica. Bien, hay algunos otros indicados en tratamientos diferentes, empíricos en podología. En impétigo, antibióticos como mupirocina, cicloxacilina, clindamicina, eritromicina. En la ectima, en la celulitis muy frecuente por contaminación de heridas, cicloxacilina o amoxicilina, ácido clavulánico combinado, tratamiento concomitante tópico de 5 a 10 días, bursitis séptica, cicloxacilina, clindamicina,
desbridamiento con drenaje después del desbridamiento, porque puede haber una importante presencia del estafilococo aquí, la cicloxacilina o clindamicina, mínimo por 10 días en la situación del tratamiento del pie diabético, el cual ha sido desbridado. Foliculitis, como tal, en la presencia, elección mupirocina, desbridamiento mupirocina tópico, hay que utilizar vía oral cicloxacilina y clindamicina. Úlceras por decúbito, de la misma manera, limpieza quirúrgica y la utilización vía oral de ciprofloxacino o ciprofloxacino más clindamicina, al menos por 10 días como tal, ¿sí? Continuamos con el cuadro teniendo precisamente los mismos fármacos, sí, ciprofloxacino, entre otros clindamicina, en infecciones del pie diabético, osteomielitis por pseudomona o por el estafilococo áureo, pero debe de ser más allá de los 10, es decir, entre 15 y 20 días. Artritis séptica, tratamiento con levofloxacino o ciprofloxacino, al menos por 20 días, ¿sí? Hay que realizarlo en esta manera. Penicilinas resistentes a las beta-lactamasas, ¿sí? Tenemos ya harto conocimiento de la acción de los estafilococos resistentes a estos fármacos. La cicloxacilina es un antibiótico de espectro reducido y está activa principalmente, como ya vimos, en estafilococo áureo resistente, los cuales no responden, por ejemplo, ante la penicilina G. Los estafilococos, epidermidis, piógenes, pneumoniae, neisseria, bacillus anthracis, Neisseria gonorrhoeae, algunas cepas a hemófilos influenzae. La cicloxacilina es inactiva frente a micobacterias, micoloplasma rickettsias, hongos, virus, enterobacterias y pseudomonas como tal. De ahí que la cicloxacilina no se recomienda en dichos casos. Infecciones de la piel, como acabamos de ver, tejidos blandos, quemaduras, infectados sensibles como tal, y osteomielitis, sobre todo el artritis infecciosa. Contraindicaciones, alergias a la penicilina y alergias a las a la cefalosporina, sobre todo. Consideraciones especiales en el uso en la colitis ulcerosa, colitis membranosa, la enfermedad de Crohn, entre otros. Hay interacción larga que tenemos aquí, mencionamos tan solo anticonceptivo oral, fenitoína, probenecid, entre otros. Combinaciones de penicilinas con inhibidores beta-lactamasa, la acción farmacológica de la amoxicilina, ácido clavulánico, es largamente conocido por su amplio espectro en las infecciones, espectro bacteriano, sensibles ante gram positivos, negativos, a hemófilos, neisseria, proteos mirabilis, escherichia coli, klebsiella y demás, resistentes, estafilococos resistentes a meticilina, pseudomonas aeruginosa, a diferencia del anterior, la ciclo, aquí la amoxicilina, junto con el clavulánico, está indicado sobre todo en la situación de esta clase de infecciones. Tratamiento de infecciones, entonces resistencias a la beta-lactamasa, ¿sí? La dosis, acabamos de ver la dosis, 500 a 125 miligramos cada 8 horas por 10 días como mínimo. Cuidado, hay que hacer ajustes en los menores de edad. No se recomienda en embarazadas. Alergias, contraindicado en las alergias conocidas a las penicilinas y en las cefalosporinas. No se administra en presencia de la mononucleosis infecciosa. Precaución ante colitis, enfermedades, Crohn, insuficiencia renal sobre todo. Cefalosporinas de primera generación,
sí, altamente prescritas y conocidas. La acción del espectro antibacteriano de la cefazolina es ampliamente conocido entre múltiples espectros como estafilococo, streptococo, Neisseria, gonorreae, Proteus, Klebsiella. Órganos anaerobios como el Clostridio perfringens, el cual es causante sobre todo de las necrosis, fascitis necrotizante, presencias de gangrena. La cefazolina sobre todo está indicada aquí. En la situación de adultos complicados se requiere intramuscular o intravenosa 1 gramo vía oral a 1 hora antes de la intervención como profiláctico, sobre todo intervenciones quirúrgicas profundas, ¿sí? Está indicado. Bien, posología, la dosis normal 500 miligramos cada 12 horas, la mitad en la situación de los niños de menores de entre 3 meses y 3 años, 0.5 miligramos por kilogramos cada 12 horas. Hay que reducir la dosis, importante en la insuficiencia renal. Los macrólidos, altamente prescritos, macrólidos conocidos, tratamientos de infecciones bacterianas producidos por gérmenes sensibles, infecciones no complicadas de la piel, infecciones de tejidos blandos, abscesos cutáneos, celulitis, bursitis, la bursitis infectada, algunas paroniquias, sobre todo las más importantes. Vía oral, acitromicina, está indicada 500 miligramos cada 24 horas en adultos. Dosis en niños, 10 miligramos por kilogramo de peso, sin sobrepasar los 300 miligramos por dosis. Clindamicina es otro también en la infección de tejidos blandos, celulitis, bursitis, infección de celulitis, heridas traumáticas por quirúrgicas infectadas. La infección del tejido óseo, presencia de osteomielitis, artritis aguda infectada, clindamicina es la opción. Adultos, 300, 450 miligramos cada 12 horas. La insuficiencia renal y la situación hepática, no es preciso reducir la dosis como tal, excepto cuando ésta sea grave. Uso aceptado durante el embarazo, pero debe limitarse a afecciones verdaderamente graves y donde no exista otra opción que la clindamicina. Bien, acitromicina del grupo de los macrólidos, también indicado en tratamientos de infecciones bacterianas por gérmenes sensibles, infección no complicadas de la piel, de los tejidos blandos, abscesos cutáneos, celulitis, bursitis infectadas, paroniquias que precisen tratamiento oral, esas paroniquias que ya se fueron hacia la gravedad por mal tratamiento, el paciente él solito trató de hacerlo, se complicó, etcétera. 500 miligramos cada 24 horas durante 3 días seguidos o incluso en los casos graves hasta 5 días. 10 miligramos por kilogramo en los niños con seguridad, aunque en estos se recomienda un máximo de 3 días como tal y la reconsulta. A pesar de haber seguridad en embarazo y la lactancia, pues no existen estudios clínicos adecuados como tal para que se niegue la situación. Entonces hay que, bajo la prescripción del profesional. Ciprofloxacino, otro también en las infecciones osteoarticulares, sobre todo osteoarticulares, osteomielitis, artritis infecciosa, producida por colonización gram negativas. En el cuadro que vimos al inicio de estos antibióticos viene toda la situación de las dosis. Aún con todo, se prescribe o se escribe aquí las dosis en todo el documento. Ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas, por ejemplo, reducir la dosis en ancianos al 50%, pero la ciprofloxacino no se recomienda el uso en niños y adolescentes en crecimiento.
La insuficiencia renal, es necesario ajustar la dosis, y en la situación hepática no es necesario ajustar el ciprofloxacino. En embarazadas, categoría C por la FDA, por lo tanto, no se recomienda. El ciprofloxacino se excreta vía materna, vía la lactancia, ¿sí? Levofloxacino también en úlceras cutáneas, infecciones, quemaduras en el pie diabético, en la presencia pues de infecciones articulares, levofloxacino, en osteomielitis, artritis, infección inducida por colonización de las bacterias gram negativa, levofloxacino 500 miligramos cada 24 horas, reducir la dosis al 50. En ancianos, igualmente levofloxacino no se recomienda durante el embarazo o la lactancia y no en menores de edad, ¿sí? Hay otros antibacterianos, antibióticos esteroídicos, como el ácido fusídico, largamente utilizado en podología ante la presencia de la infestación o la infección de estafilococo aéreo, tanto locales como generalizadas. Ácido fusídico comprimidos, 500 miligramos cada 8 o 12 horas. En niños menores de edad, 200 miligramos cada 12. No se requiere la reducción ante la presencia de insuficiencia renal y precaución ante lactantes. Las contraindicaciones: embarazadas y madres lactantes, tratamientos concomitantes con hipolipemiantes, la simvastatina y la levostatina, entre otros, porque puede existir riesgo de lesión muscular, rhabdomiólisis. Importante, ácido fusídico no se administra ante las estatinas, ¿sí? Bien, indicaciones: metronidazol se va a asociar ante otro antimicrobiano en afecciones aerobias, bacteroides fragilis. Es eficaz en infecciones por la bacteroides resistentes a otros antibióticos como la clindamicina, el cloranfenicol y las penicilinas. De ahí que el metronidazol sea ideal cuando no hubo respuesta con estos antibióticos ante las quemaduras, infecciones del pie diabético, el mal perforante plantar. El metronidazol es un importante fármaco para el tratamiento ante la presencia del Clostridium y gérmenes sensibles, osteoarticulares, osteomielitis, artritis infecciosa. De ahí que el metronidazol sea más administrado ante la presencia del mal perforante plantar en el pie diabético. Dosis: 500 miligramos cada 8 horas. Es necesario la modificación de las dosis en los ancianos como tal hasta la mitad de la dosis. La dosis normal en los niños, 30 miligramos por kilogramo en 3 tomas cada 8 horas para mayor seguridad. No se requiere el ajuste del metronidazol en la insuficiencia renal. La administración ante la disfunción hepática, precaución de las dosis inferiores recomendadas. Analgésicos. Bien, tenemos cuadro comparativo de los analgésicos más utilizados en podología para situación presente en el paciente, manejo, terapias, postquirúrgico, etcétera. Paracetamol, los no opioides, los AINES, ácido acetilsalicílico, metamizol sódico, aceclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, dexketoprofeno, indometacina. Los opioides: el tramadol de manejo delicado, buprenofina y codeína, ¿sí? Adyuvantes ante la imitriptilina y la carbamazepina, gabapentina y pregabalina, los cuales son relajantes, ¿verdad? También utilizados en las situaciones prequirúrgicas. Se pueden concomitante. Les dejo aquí el cuadro de la dosificación de cada uno de los analgésicos
la potencia comparativa como tal, las dosis. Ejemplo, paracetamol, no más de 650 miligramos cada 8 horas. El tramadol, lo cual puede llevar a situaciones complicadas por la sobremedicación. Mucho cuidado con el tramadol. Los últimos estudios han demostrado que, por ejemplo, el paracetamol es uno de los analgésicos que más han producido daño hepático en los Estados Unidos por la sobredosificación. Se sabe hoy día, por una situación ya prácticamente tradicional, el uso del paracetamol junto con otros fármacos que no voy a mencionar, que se utilizan en, por ejemplo, en los transportistas que manejan muchísimas horas, por ejemplo, lo cual ha producido verdaderos intoxicaciones y otras situaciones. Entonces aquí les dejo el cuadrito comparativo, metamizol, ibuprofeno, como tal. El podólogo entonces debe de tener conocimiento pleno, sobre todo en la utilización de los analgésicos. Se ha pensado que la utilización de los analgésicos es un asunto sencillo, el cual se pudiera llevar a cabo con el paciente en casa. No es así. Tenemos un ejemplo cómo estos analgésicos se pueden utilizar aún en situaciones de intenso dolor. El ibuprofeno, ejemplo, ibuprofeno 600 miligramos cada 8 horas más paracetamol. Desde luego se puede combinar ibuprofeno, paracetamol y el metamizol, ¿sí? Como tal. Hay estudios que nos dicen que la utilización concomitante ha tenido éxito en el manejo importante del dolor intenso, ¿sí? Dosis intercaladas cada 4 horas. Si no responde, sustituir el paracetamol por el tramadol, 50 miligramos cada 8 horas. Entonces aquí les dejo el cuadrito para las dosis en el manejo del dolor intenso. Dolor neuropático, ¿sí? Ese que prácticamente se dice no se quita con nada, es lo que refiere el paciente, y que los otros AINES han tenido pobres resultados. Tramadol, paracetamol, tramadol 50 miligramos cada 8, paracetamol 1 gramo cada 8, se ha visto que han tenido una acción muy importante, eficaz y segura. Bien, la Guía Farmacológica Podológica 2020, Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos Santiago Gómez Ortiz y Gómez Facundo, es la bibliografía en la que se basó esta presentación. Les puse todo el resumen, pero quien quiera conocer todavía más, porque hay ahí algunos otros fármacos que por espacio no incluimos, pero pueden ustedes buscar esta bibliografía y ahondar en el conocimiento. Es necesario que tengan todos estos cuadritos allí presentes, pueden incluso formar una guía rápida de prescripción farmacológica, podológica, siguiendo todos los recuadros que tiene esta guía farmacológica 2020 de Santiago Gómez Ortiz y Gómez Facundo, para que tengan una guía rápida de prescripción en podología. Muchísimas gracias. Hemos terminado la presentación. Vamos allá. Si hay algunas dudas, por favor, pueden hacerlo en el chat. O si quieren ver su micrófono, por favor, háganlo con orden. Doctor, muy Sí, buenas noches. hola. Tenía una duda acerca de la citromicina de 500 Ajá, miligramos tableta. sí. Yo antes la prescribía después de hacer una onicectomía o algo así, pero con unos colegas aquí Ujú, y químicos me dijeron que la citromicina servía era más para todo lo que son vías aéreas como vías superiores, inferiores del sistema respiratorio. ajá. No sé si eso es cierto La o también guía, sirve. ajá. Sí, en efecto, si ustedes se van directos a guía, es exactamente lo que me acabas de decir,
es lo que dice, ¿ok? De hecho, cuando yo lo leí aquí, dije, a ver, y vamos viendo, y en efecto, se nos dice, la prescripción primera es para la situación de infecciones de las vías aéreas. Sin embargo, por eso aparece ahí el recuadro. Si ven el documento este o lo adquieren o van y buscan la guía como tal, ahí se van a dar cuenta que está diciendo ahí prescripción empírica, empírica. ¿Qué quiere decir la empírica? Lo que uno bajo la propia experiencia ha visto, y en efecto, farmacológicamente es para lo que acabas de decir y lo que tus colegas te dicen, pero empíricamente ya se vio que en efecto es un fármaco que puede tener una acción importante allí en ese caso que mencionas profiláctico, la intervención posquirúrgica y algunas heridas, pero como una opción, y acabo de decir empírica. ¿Qué significa? Que todavía hay estudios, pero vamos, puede ser utilizado. Ahora, si pensamos, bueno, acitromicina no, ahí hay otros, y en efecto se puede ajustar para otros. Ya vimos, por ejemplo, el metronidazol. ¿Quién diría, bueno, ¿y por qué voy a utilizar metronidazol si tenemos otros? Bueno, empíricamente también nos dice, puede ser utilizado en el mal perforante plantar y obra mucho mejor en las situaciones para el riesgo de las infecciones vía ósea, por ejemplo, metatarsiana, que otros antibióticos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo? Listo, doctor, muchísimas gracias. Otra preguntita. Sí. Si yo utilizo una ampicilina tópica, sí, en crema, ¿Ah? y de pronto el paciente, digamos, de pronto el paciente es alérgico a la penicilina, ese poco de crema que le aplico de penicilina tópica puede producir una reacción alérgica al paciente. No, por lo regular, cuando se dice que es alérgico, es más bien, estamos hablando de una hipersensibilización importante, hipersensibilidad, más bien que la alergia como tal, ¿sí? ¿Qué significa? Si tú aplicas eso, no es que se le vaya a poner toda la zona roja, tumefacta, parezca el rash, no, se está diciendo que no se puede administrar vía sistémica porque allí el fármaco actúa sistémicamente, órganos importantes del sistema vascular, cardíaco, nervioso, y puede existir una importante complicación, un desastre, nada más, pero eso no significa que vía tópica lo utilices, desde luego lo puedes hacer tal y cual, ¿sí? Y aún con todo, si es así, no es que esté contraindicado, sino que más bien estamos hablando vía sistémica. Si existe, ok, pero como acabamos de decir, puede ser sin problema vía tópica, ¿de acuerdo? Listo, doctor, muchísimas gracias. Sí, es que eso obedece a que raramente la situación tópica, muchas de las veces ni se encuentran rastros a nivel plasmático, ¿no? Esa es la razón. Estamos hablando de pequeñas zonas, algunas infecciones importantes. No estamos hablando de una amplia zona, por ejemplo, en grandes quemados, lo cual en teoría se utilizaría otro fármaco, porque ahí sí puede existir una absorción vía plasmática. Allí sí, sí hablamos de una situación tópica, pero no común, lo cual en efecto puede potenciar una absorción importante y encontrarse en el plasma. Ahí sí tenemos que tener la contraindicación, ¿de acuerdo? Bien, Listo, gracias, doctor. para servirte. Bien, vamos a ver, hay más dudas. Ok, en el chat, ¿no? Doctor, buenas noches. Una consulta. Hola, sí. En cuestión de úlceras, ¿no es cierto? Yo quisiera saber si nosotros tenemos una úlcera, ¿tenemos que mandarle a hacer un cultivo antes de sugerirle una medicación para la infección? ¿O directamente que lo realice el diabetólogo? ¿Cómo No, podríamos por lo manejar? regular, de ahí que en el cuadro de donde obtuve la información se nos dice que es el empírico. Por lo regular, en estos cuadros, por lo regular, son exactamente las mismas bacterias. Entonces, los cultivos se ha visto que en efecto hay prevalencia
nunca ha habido prevalencia de una bacteria por encima de otra. De ahí que en efecto la guía farmacológica aquí nos dice, si no se observa un efecto dentro de los primeros días, hay que ajustar con otro. Porque muchas de las veces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros hacemos eso, mira, tengan por cuidado que el paciente va a decir, ok, ¿y a dónde voy para la prueba? ¿Y usted me apoya? Ok, ¿me deriva a dónde? Un colega se va a tardar 24, 36 horas y es un tiempo que nosotros pudimos haber atacado el problemita y nos retrasamos. La realidad aquí es que la guía es lo que nos dice. Por lo regular, si están siempre presentes los mismos microorganismos. Por lo tanto, haríamos bien en la indicación tal y cual al diagnóstico, la elección del medicamento y la prescripción y tal y como se nos da en la guía. Si lo hacemos así, no estamos mal, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es de esa manera, ¿sí? No es necesario. ¿Alguna otra duda? Bien, muchísimas gracias por su atención y gracias por estar presente. Creo que el día de mañana también tenemos otro tema muy importante. Quedan invitados. Y si ya no tienen más dudas, me despido de ustedes. Que la pasen bien. Muchísimas gracias. La guía, Gracias, Janet, doctor. para Sí, servirte, sí, la guía, Janet, sí. la descargas en internet. Búscalo así, tal y como tal, la guía prescripción farmacológica podológica y te aparece allí la bibliografía y viene en formato PDF, Ay, PDF, listo. Listo, doctor. Muchísimas gracias. sí. Tiene algo así cerca de las 100 páginas, entonces está bastante largo, ¿eh? Completo. Ah, Sí, bueno. muy completo. Les dije que incluso hay allí otros fármacos que no pude meter en la presentación porque sería muy larga, ¿no? Para a ti, Kelly, y también a ti, gracias. Gracias. Entonces, nuevamente, para quien quiera, se llama Guía Farmacológica Podología del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos. Los autores, Santiago Gómez Ortiz, y Santiago Gómez Facundo. Guía Farmacológica Podología de Santiago Gómez Ortiz, así lo pueden encontrar, es un PDF. Muchísimas gracias. Salgo del aire, hasta la próxima. A ti también. Gracias, doctor. Sí, Buenas noches. hasta la próxima. Hasta mañana. Nos Sí, vemos. a mañana. Gracias. Gracias.